Buenas tardes para los que están en México y el Caribe. Buenos días para ellos, ¿no? Buenas tardes para los demás y buenas noches para España. Nos da mucho gusto contar con la presencia de todos los estudiantes de la sabiduría antigua. Hoy es 16, es el tercer mes, es tercer jueves en nuestro calendario programado para el estudio de la doctrina secreta, en su segundo volumen, Simbolismo Arcaico Universal. El anterior jueves comenzó la sección 5 sobre la deidad oculta, sus símbolos y signos. Hoy continuará con el último acápite del primer párrafo de la página 57. En papel, los tomos de Kier. Y en la página 58, en la versión electrónica que nos envía Isaac, esa guía de estudios que está preparada por él y distribuida también a todos los interesados en este estudio. Como ustedes saben, está elaborado y guiado por Isaac. Y estamos conectados por Zoom gracias a la colaboración siempre presta de Chuy desde México, y bueno, están también Regina, también de México, y José Carlos en la Argentina. Esta guía incluye un verso al terminar la guía, un verso o un fragmento de la voz del silencio, a modo de meditación semanal con uno de los hermosos versos que es la voz del silencio. Bueno, como acostumbramos al inicio de este estudio, les pido que nos centremos en la invocación a cargo de nuestra querida hermana María desde Cochabamba, y luego nos concentraremos en el estudio dirigido por Isaac. María, te pido por favor iniciar con la invocación. Gracias. Cadena de unión. Que los santos seres, cuyos discípulos aspiramos a ser, nos muestren la luz que buscamos y nos den la fuerte ayuda de su compasión y sabiduría. Hay una paz que sobrepasa el entendimiento, mora en el corazón de aquellos que viven en lo eterno. Hay un poder que renueva todas las cosas, vive y actúa en aquellos que reconocen la unidad del ser. Que esa paz descienda sobre nosotros, que ese poder nos eleve, hasta que nos presentemos donde se invoca al iniciador único, hasta que veamos resplandecer su estrella. Gracias. Isaac, adelante por favor. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos empezando el estudio que tenemos este día 23 16 de abril. Bienvenidos todos. Asumo que han recibido la guía que mandé a Chuy y se distribuyeron en algunos también. Tenemos acá los carteles ya con las fechas corregidas, sobre todo de España, que debía decir 21 horas. Ambas fechas, las mismas claves, para que todos las puedan tener. En realidad no vamos a modificarlas, vamos a estar repitiéndolas constantemente. Bueno, vamos a irnos directamente a nuestro estudio. Dice, pues según se enseñaban los basilidianos, basilidianos son los de Basílides. Recuerden que estamos aquí, la señora Blavatsky está presentando en este tema, en este capítulo de simbología, algunas versiones de los grupos gnósticos primitivos del siglo, probablemente en la época alejandrina, ¿no? Los primeros siglos de la era cristiana. Basílides fue un gran gnóstico, y el grupo que él desarrolló, en lo que él se creó a través de la enseñanza que hizo Basílides, fue muy fuerte. Realmente era entre Basílides y Valentino, que era el otro, el de Pisti Sofía,
fueron las dos grandes figuras en el mundo de la gnosis primitiva. Dice, había un Dios supremo, dice la enseñanza de Basílides. Se llamaba Abraxas, ¿se acuerdan que hablamos de él? Por quien fue creada la mente, Mahat, en sánscrito nous o en griego. Recuerden que en la antigüedad, mucho antes, y en la tradición, por supuesto, gnóstica, el primer logos, recuerden que hay tres logos, la vida una. Basílides enseñaba en su, vamos a decir, en el modelo que tenían de los dioses, en su cosmogonía, que Abraxas era el que en ese momento era, así se le denominaba el primer logos. Igual que hay tres logos, la vida una, el segundo logos espíritu y materia, y el tercer logos Mahat, la mente. Sí, por quien fue creada la mente, por eso Abraxas ocupa ese lugar. De la mente procedió el verbo, o sea, las demás jerarquías, recuerden, a partir de la mente, o Mahat, vienen los siete principales dioses, ¿no? Y después vienen los Lipika y después van descendiendo los Manasaputras. Y entonces, este pasaje de los basilidianos dice, la mente procedió, o sea, del verbo el logos, ¿no? Del que estamos hablando, del verbo a la providencia, más bien la luz divina, luego de esta a la virtud y a la sabiduría en los principados, poderes y ángeles. O sea, ahí a partir de ahí empieza a nombrar pues todas las jerarquías que emanaron de esa visión de Basílides en la tradición que ellos manejaron. Es semejante, muy parecida, y esto es un comentario de la señora Blavatsky, a la tradición oculta y a otras tradiciones, sobre todo a la Cábala. Hay una relación muy fuerte, que vamos a ver más adelante a los Marcos, pero no Marcos el de la Biblia, sino los marcosianos, que era otro grupo gnóstico, también generó esa, vamos a decir, esa visión muy parecida. Pero estos ángeles, comenta el pasaje, fueron creados, por estos ángeles fueron creados los 365 eones, que también tiene que ver con jerarquías de diferente tipo. Entre los más inferiores a la verdad y entre los que hicieron este mundo, dice Basílides, Basílides coloca el último de todos al Dios de los judíos, a Jehová, y niega que sea Dios, y muy acertadamente afirmando que es uno de los ángeles. Esta discusión realmente estuvo pues muy, vamos a decir, muy en boga mucho tiempo en el mundo gnóstico. Había esa, vamos a decir, necesidad de justificar, ¿sí? Que la posición de Jehová era una posición secundaria, que lo habían elevado a una posición que no era la adecuada, y esto los cabalistas la conocen. Dice la señora Blavatsky, la mejor posición que podía tener Jehová era la de la tercera sefira en la corona, ¿no? Bina. Recuerden que es Keter, Hoshma y Bina. Pero bien, aquí Basílides insiste en eso. Dice, así encontramos pues, y aquí cambia la señora hacia los Puranas. Dice, pues el mismo sistema que en los Puranas, ella comenta que la versión de Basílides gnóstico es semejante a la que enseñan en los Puranas en la India. Dicen, donde el incomprensible destila una semilla. El incomprensible es la fuente, ¿sí? Es el absoluto, vamos a decirlo así, que se convierte en el huevo de oro, recuerden, el huevo del mundo, del cual fue producido Brahma. Brahma produce a Mahat, etcétera, etcétera. Ya en la sesión anterior habíamos hablado de este tema, porque no se acababan de entender algunos términos. Estamos hablando de esta línea que ven ustedes acá, que ya marco con la flecha, es la división entre vamos a decir, la etapa numenal, o sea, la que basa esta información y de donde va a emanar la fuerza para hacer este universo
fenomenal. En otras palabras, de este lado está el plano de manifestación que fue irradiado por el absoluto que está alrededor, ese espacio oscuro que todos vemos, irradió sobre sí mismo y se formó un plano de manifestación. En ese plano de manifestación estaba Parabrahman y Mula Prakriti, originalmente, acompañada de dos fuerzas, el Akasha, que es de Mula Prakriti, y el Fohat, que es de Parabrahman. Esa irradiación de Parabrahman fue la que generó el plano y viene de la parte profunda del absoluto. Esa es la primera etapa. Después surge el logos inmanifestado, el hijo, porque es el padre, la madre y el hijo. Y aquí pongo la triada, si ustedes lo ven. Es la primera triada, el padre, la madre y el hijo. La primera triada. No son los tres logos, es la primera triada de energías y fuerzas de las que habla mucho la doctrina oculta. De repente, el Parabrahman irradia Fohat sobre el hijo o el logos inmanifestado. Y ese emana una luz intensa, brillante, una iluminación intensa, y se transforma el logos inmanifestado, vamos a decirlo así, pasa la etapa de logos manifestado en el mundo, que aquí ven ustedes abajo, en el mundo fenomenal, ya la creación de nuestro mundo finito. Es el primer logos, la vida una. Esa vida una se separa y forma el segundo logos, que es el espíritu y la materia, y finalmente la mente. Esos tres aspectos son importantes porque forman los tres aspectos, vamos a decir, los tres logos, las tres jerarquías que van a ayudar a que este universo se va a poblar. Es obvio que las dos energías, tanto el Akasha que la madre está enviando como Fohat, van a ser las dos energías que acompañarán a la creación o a la formación de este universo o a la emanación de este universo, que es la palabra más correcta. Por eso pongo aquí arriba, aquí está el huevo del mundo, ustedes lo ven, esta esfera amarilla, con todos los planos ya en el plano material, el mundo material, los 7 planos. Y aquí están los 3 logos, y en la parte de atrás está esta estrella que viene a ejemplificar el mundo noumenal. Vamos a llamarlo así. Y aquí está las tinieblas del no número, Shvabhavat, Mula Prakriti, Parabrahman. La madre, que es realmente la que va a hacer todo el trabajo, es la madre inmaculada, es Mula Prakriti, ya preparada con la parte espiritual, para Brahman, para poder fecundar al logos inmanifestado, vamos a decirlo así, y generar este universo. Esa es la doctrina, vamos a ir directa, sobre la formación de este universo. Dice, la verdadera filosofía esotérica, sin embargo, no habla ni de creación ni de evolución, en el sentido que lo hacen las religiones exotéricas. Esta aclaración es importante. Recuerden, miren, esta es una imagen muy interesante. Aquí está la esfera, el huevo primordial, vamos a llamarlo así. Y en el centro, el logos inmanifestado. Aquí ya está el madre, la padre y el hijo, que es el logos inmanifestado, preparados ya para generar los 3 logos en el universo manifestado. Este punto es importante. La verdadera filosofía esotérica, sin embargo, no habla ni de creación ni de evolución en el sentido que lo hacen las religiones exotéricas como el cristianismo, los judíos, los hebreos, los maometanos y otras tradiciones. ¿Sí? Todos estos poderes personificados no son evoluciones unos de otros, sino otros tantos aspectos de la manifestación una y única del todo absoluto. ¿Cómo explicarles a ustedes este tema? Esta es parte importante. Dice, todos esos
poderes personificados, los tres logos, los 7 primordiales, los Dipika, los Parasaputra, todas esas jerarquías de Mahashokan y Mahabudas, Dhyani Buddhas y Dhyani Shokans, todos son personificaciones únicas del todo absoluto. Son manifestaciones, aspectos de él. Y esto es muy importante porque todo es uno, todo es la fuente, todo es el absoluto. No solo todo en este mundo, en este universo material, es la vida una, el primer logos, sino que él depende del absoluto. En realidad todo es el absoluto, solamente que manifestado de diferentes formas. Este punto no lo deberíamos olvidar. Nosotros estamos hechos del absoluto. Recuerden que habíamos hablado de que Atma es el absoluto. Buddhi es Mula Prakriti, para Brahman es el Atma, Mula Prakriti es Buddhi, el alma. Y después vienen los demás aspectos, ¿sí? Los 7 aspectos que conforman, el resto de aspectos que conforman la constitución del hombre. Y aquí pongo este ejemplo que creo puede ayudar. Miren, la seidad o el absoluto es todo alrededor de esta oscuridad que ustedes ven. Y esta seidad o la seidad o el absoluto irradia sobre sí misma, sobre su propia naturaleza, vamos a llamarlo así, sobre ese espacio, y se genera el plano de manifestación. A partir de ahí viene el primer logos en manifestado, que en unión con Mula Prakriti y con la radiación de Fohat que manda para Brahman, se genera los 3 logos en el mundo material. ¿Sí? Estamos hablando ya del universo material. Con aquí puse estas líneas, que es la malla, ¿no? La tela del mundo, que se va desplegando, 7 planos, ¿no? La madre está envuelta en sus 7 vestiduras, 7 planos de manifestación. Y por supuesto, aquí están todas las energías, aquí está Fohat, aquí está el Akasha es la base, son jerarquías de seres. La Akasha es seres inteligentes, como Fohat también. Dice, y aquí está este párrafo que dice, del mismo sistema que el de las emanaciones gnósticas, que estábamos hablando con Basílides, prevalece en los aspectos sefiróticos de Ein Sof. Aquí estamos entrando al árbol sefirotal. Y con estos aspectos están en el espacio y el tiempo, se mantiene cierto orden en sus sucesivas apariencias. El árbol sefirotal está formado, y aquí tengo la flecha para que la vean, ¿sí? Estos 3 aspectos es la corona, así se le llama a estos 3, Keter, Hoshma y Bina. La mejor condición en la que se identifica a Jehová es con Bina, este aspecto. Jehová no es el Dios único, el Dios principal o la fuente, no. La fuente está atrás la corona, que es el absoluto. Eso es verdaderamente la fuente. De ella emanan estos 3 y todo lo demás. Y después están los 7 sefirots que ven ustedes aquí abajo. Estos 5, 6 y 7. Esta es la relación que hay, si ustedes se fijan, los 3 logos y los 7 planos de manifestación en la tradición oculta. Aquí son los sefirotos que forman los diferentes planos. Y es interesante que notemos que dentro de los 7, aquí hay 3, 4, 5, 6, 7, hay siempre 3 que representan, vamos a decir, dentro de nosotros el mismo triángulo, pero al revés. Y esto lo vamos a ver en un material que tengo más adelante. Aquí está el que les quería yo enseñar. Este es el macroprosopus y este es el microprosopus. Esta es vamos a llamarlo así, los 3 logos en el mundo espiritual, y estos son los 3 logos ya en la materia. O sea, este es el mundo, vamos a decir, divino, y este es el mundo material, porque ya está la combinación de espíritu-materia.
Si ustedes ven, hay 3 puntos, 1, 2 y 3. Este es el triángulo que hace esta mujer, que es la madre. Vamos a ponerla, yo la puse porque la quería identificar con la Madre Inmaculada, la Madre del Mundo. Pero ella se refleja en la materia y en este mundo, este es el mundo material, el microprosopos. Y en ella está, si se fijan, están los 3 aspectos, pero ya en el plano material, donde se está moviendo en este mundo fenomenal, donde se mueve todo este universo. Podríamos decir que este es el mundo nominal para poder ubicarnos, y este es el mundo fenomenal, el de abajo. Pero es la misma madre, la madre reflejada en las vibraciones de la materia. Sobre todo en el Akasha y en el Fohat, ella aporta todo lo que es la materia primordial. Dice, pues, hasta en la metafísica del Talmud, la faz inferior, que sería esta, semblante menor o microprosopus, no podía ser colocado nunca en el mismo plano ideal y abstracto que el semblante mayor o superior o este macroprosopus. No pueden estar en el mismo plano. Esto está en el plano divino nominal y esto está en el plano, vamos a decir, divino fenomenal. Pero al final todo esto es el absoluto. Son manifestaciones de él, ¿sí? Son aspectos de él que en la tradición judía, en la Cábala, les nombran de esta manera. En la tradición que conocemos de la oculta, acabamos de ver el diagrama, para que lo vamos a volver a ver más adelante. Este último es la Cábala caldea, una pura abstracción, el verbo o logos, o dabar en hebreo, verbo que aunque se convierte de hecho en un número plural o verbos, aquí hay una serie de letras cuando se refleja o se toma el aspecto de una hueste de ángeles o sefirot. Aquí se ve un poco mejor en este árbol sefirotal. Aquí está la corona, se fija. Keter, Hoshma y Bina. Aquí está Ein Sof. ¿Sí? Ein Sof es lo que es el absoluto para la tradición oculta. Pero tiene 3 niveles. Es Ein Sof y Ein Sof Aur. 3 niveles. Esto es, vamos a decir, se puede considerar que este sería el mundo superior espiritual. Y esto sería a partir de los 7 sefirot, el mundo material. Y están las jerarquías de seres que están, vamos a decir, completando toda la serie de, vamos a decir, de entidades que están poblando los diferentes planos de manifestación. Vuelvo a repetir el párrafo. Este último es en la Cábala caldea una pura abstracción. El verbo o el logos o dabar en hebreo, verbo que aunque se convierte de hecho en un número plural, por son las jerarquías, toma aspectos de una hueste de ángeles o sefirots. El número es, sin embargo, 1 colectivamente y 0, no cosa en el plano ideal. Todo esto en el plano ideal es el absoluto, porque no ha pasado al plano fenomenal, no se manifiestan aspectos del absoluto. Imagínense el sol irradiando sus rayos. Los rayos son el sol, pero cada rayo es una jerarquía determinada. Y el sol es él de alguna manera manifiesta aspectos de él a través de las jerarquías. Ahora, ¿qué hay tras el sol? El sol emana del absoluto, de la seidad. A ver si así podríamos utilizar esta forma simbólica para poder explicarlo. O sea, cada rayo de sol, aparentemente independiente, es una jerarquía determinada. Los manasaputras, los anishvatas, los kumaras, los 7 primordiales, los lipikas del karma, y todas las jerarquías que ustedes quieran poner son los rayos, pero todas emanan de una fuente, la vida una. Y la vida una emana ¿de dónde? Del absoluto. Ustedes y yo somos hijos del absoluto. Aunque
somos aspectos de Él en este universo. No tiene forma, por supuesto, ni existencia, ni parecido alguno con ninguna otra cosa. Esto es importante. No tiene forma, ni existencia, ni parecido a ninguna otra forma. El absoluto, la seidad. Yo la puse así como este torbellino, de alguna manera, porque estamos hablando de su... Ya, ese es el aspecto. O sea, si realmente quisiéramos poner realmente un símbolo del absoluto, no tendríamos que estar oscuro totalmente, vacío aparentemente. Aunque Él es un vacío y una plenitud. Él está completado inmensamente, vamos a decirlo así, de todo el universo y no es nada. Es como el yin y el yang. Es algo que necesitamos ejercitar nuestra intuición para poder entenderlo. Dice, no tiene forma ni existencia, ni parecido alguno con ninguna otra cosa. Y hasta Filón es un gran místico de principios de la era cristiana, pero todavía estaba en Alejandría, ¿no? Y Filón llama al creador, el logos que está inmediatamente después de Dios, el segundo logos. Estamos hablando del espíritu y materias, es el segundo logos, si usamos la clasificación oculta. Cuando habla del segundo logos, que es la sabiduría, la del Dios más elevado. Bueno, la sabiduría viene representada por el tercer logos. Esa es la diferencia que podemos encontrar en las clasificaciones que hay y que es un reto para todo estudiante. No tenemos una visión más o menos estudiada dentro de la línea de la tradición oculta. Yo cuando empecé en los cursos notaba que ibas por la enseñanza que la señora Blavatsky comentaba, que venía del libro del Xian, ¿no? La literatura oculta. Pero de repente hacía un espacio para explicar que en la tradición hebrea o judía se hablaba de la Cábala, pero ahí le nombraban de cierta manera a ciertos aspectos de la tradición oculta y a veces generaban confusiones. Y también quizá ocultaban ciertas enseñanzas porque para ellos eso no se debería tocar abiertamente. Y de repente entrábamos a la gnosis y a otras tradiciones. Y ahí se empezaba a ver, como ha ocurrido con la India y la hindú y otras, que queremos engarzarlo en algunos aspectos de la tradición oculta, y no la podemos hacer porque se les ha llamado de diferente manera y tienen además cierta simbología que acumula otros elementos. Y eso hace difícil que tratemos de empatar a veces. Por eso mi política ha sido, o sí se ha llamado política, la versión ha sido centrarme en la tradición oculta. Y sí, de repente pues vemos a la Cábala, que es muy importante, y vemos a los gnósticos también, y analizamos a otras tradiciones como la de China o la de los eh, caldeos o cualquier otra que nos aporte mayor claridad a la enseñanza que estamos viendo. Pero no podemos evitar que como Basílides o Filón le pongan nombres determinados a versión que no puede ser que no nos enganche con la versión que estamos estudiando desde el punto de vista de la tradición. Yo aquí este diagrama lo hice hace tiempo y viene en el preámbulo, en la parte primera de la doctrina oculta. Dice, la doctrina esotérica enseña lo mismo que el budismo y el brahmanismo y la cábala, que la esencia una infinita, que es esta oscuridad que está alrededor de todo, esta pasiva y desconocida, existe desde toda eternidad, ya que ella es pasiva y activa cuando se forma el universo,
y vuelve otra vez a la pasividad. Explicar esto requiere que ustedes y yo hagamos un esfuerzo. Imagínense a este universo, a este espacio donde está este universo. Quiten todas las galaxias, los universos, los planetas, vacíenlo. ¿Qué queda? El espacio. El espacio donde está la Gran Madre Inmaculada, donde está Parabrahman, donde está Fohat y donde está el Akasha. ¿Sí? En ese espacio está todo potencial. Es lo que significa lo noumenal, el espacio, en forma potencial. Y de repente decide, algo ocurre, porque una característica del absoluto es el movimiento, abstracto, absoluto. Siempre está en movimiento. Emana, más bien radia sobre esta oscuridad que está antes de este plano y se forma este plano dentro de la oscuridad, vamos a llamarlo así. Y es el plano de manifestación. La parte activa de este universo se va a manifestar. Ciertos aspectos del absoluto se van a manifestar en este plano de manifestación. Estamos dentro de él. Somos él. Entonces, para poder producir este universo, él vamos a ir, irradia sobre sí mismo y parte de su radiación y parte de su vibración conforma el plano de manifestación. Ahí se encuentra, ya lo dice la doctrina oculta, para Brahman y Mula Prakriti, el padre y la madre. Sobre todo Mula Prakriti, que ya está fecundada por el padre. Y además ya está también ahí Fohat y el Akasha, antes de que surja antes de que el hijo incluso apareciera. Vamos a llamarlo así, vamos por partes. Este universo va a permitir, esto que está en ciernes va a permitir la generación de un universo, va a emanar un universo. Aparece el hijo, el logos inmanifestado. Y a partir de ahí, el mismo Fohat irradia sobre el logos para despertarlo al potencial que tiene, que es el universo reprimido y se va a expandir. Pero para eso necesita pasar al plano fenomenal, creando los tres logos. La vida una, el segundo logos, el espíritu materia y el tercer logos la mente, Mahat. Todo dentro de este universo, pero en otro plano, vamos a ir en otro estado de manifestación. Eso confío que vayamos entendiéndolo, aunque yo lo tenga que repetir frecuentemente. Por eso dice, la deidad no es Dios, es no cosa y tiniebla. No tiene nombre y por lo tanto es llamada Ein Sof. La palabra Ein significa nada. El Dios más elevado, el Logos no manifestado, es su Hijo, el que va a estar, va a surgir después en el plano, pero todavía aquí no lo tenemos. Entonces, vuelvo a repetir, la deidad no es Dios. Aunque podríamos decir que eso es más Dios que Jehová, por supuesto. Es no cosa y es tinieblas para nuestra mente limitada, que solamente conoce a través de los sentidos por las polaridades. Mientras no hagamos el esfuerzo por ser mejores seres humanos, para no conocernos y retraernos a nuestra conciencia profunda, para despertar todo ese potencial divino que está en nosotros, no nos vamos a mantener dentro de este limitado espacio. Ay, perdonen, aquí de repente moví. Espacio que es el mundo material con los sentidos que tenemos y vemos. No tiene nombre y por lo tanto es llamado Ein Sof. La palabra Ein significa nada. Nada para nuestros sentidos, pero completo, lleno de todo para la parte espiritual.
Aquí vuelvo a repetir, ¿sí? Aquí está otra vez el absoluto que ha generado el huevo del mundo, los tres aspectos, y este es el mundo en el que vivimos, este lado, el fenomenal finito, universo en el tiempo, los tres logos, que también ellos, cuando este universo entre en su pralaya, mahapralaya, se disolverá todo esto y volverá a la fuente, volverá a la fuente, al absoluto. Los sistemas gnósticos, y aquí lo tengo que mencionar porque no queda otra, en realidad esta comparación que hace la señora Blavatsky es necesaria para que vayamos acostumbrándonos a compararlo y para que vean cómo hay mucha información semejante en otras tradiciones. Los sistemas gnósticos que han llegado a nosotros mutilados, como están por los padres de la iglesia, pues sí, en la etapa primitiva, esto hay que hacer un poco de pequeña historia. Recién empieza la tradición cristiana, vamos a decir, recuerden que la versión que hay del cristianismo, pues debería ser analizada. Yo no voy a entrar al detalle de esa enseñanza porque en parte por el respeto que me merece mucho el público, pero y en parte porque creo que el análisis debería investigarse por cada uno, porque hay enseñanzas, creencias que han sido inmersas en nosotros desde niños y nos va a costar trabajo entender todo un proceso que cuestiona de alguna manera el tema de Jesús el Cristo, pero su aportación en los evangelios o la inspiración que él generó a través de los evangelios es muy importante y enriquece nuestras vidas cuando lo sabemos ver con los ojos profundos. Dice, los sistemas gnósticos que han llegado a nosotros, originalmente cuando surgen los primeros cristianos eran más bien gnósticos. El gnosticismo primitivo está muy ligado al cristianismo, al judaísmo y al cristianismo, y a otras corrientes, porque todo se desarrolla en Alejandría. En ese momento era difícil de distinguir, sobre todo en los primeros siglos de la era cristiana, cuando todavía los romanos, hasta el tercer o cuarto siglo, cuando ya surgió ese emperador que impuso el cristianismo. Antes de eso, el cristianismo estaba mezclado con la gnosis. Es más, algunos autores hablan de que el cristianismo es una derivación de la gnosis primitiva, que los primeros grupos que hubieron ahí alrededor del Mar Muerto, que perteneció el Maestro Jesús a uno de esos grupos, que eran místicos que estaban recluidos en lugares retirados, ¿no? Vamos a decirlo así, de ahí se deriva el cristianismo que conocemos posteriormente, después de los concilios, porque antes era más bien una versión de los misterios antiguos, era una versión, lo que llamaríamos una versión pagana del cristianismo primitivo. Estaba muy mezclado con la gnosis primitiva. Y después se fue, vamos a decir, tratando de separar, y eso ocurrió en los concilios. Por eso dice, los sistemas gnósticos que han llegado a nosotros están muy mutilados como están por los padres de la iglesia. Si ellos cambiaron mucho, lo alteraron. No son otra cosa que meros cascarones adulterados, dice la señora Blavatsky, de las especulaciones originales. Ni además han estado estas a disposición del público, tampoco se presentaron. La literatura gnóstica no se ofreció al público en general, solamente a los que estaban iniciados, o del lector en ningún tiempo, pues en su significado oculto o esotérico hubiese sido revelado, hubiera dejado de ser una enseñanza esotérica y esto no podría ser. No podría, la gente pública en general no merece mientras no cumpla con ciertos requisitos. Así es. ¿Que se puede leer? Sí. Hay literatura ahora que está hecho pública, se ha impreso, pero la literatura en antigüedad era muy reservada para estos grupos, ¿no? La gnosis tenía
en algunos de los casos tenía mucha sabiduría y era muy exigente en los dirigentes de estos grupos gnósticos. La enseñanza, a quién se la daban, debían cumplir requisitos. ¿Se acuerdan ustedes a Pitágoras? Aunque no era gnóstico, era la tradición pitagórica está sembrada en la India, ¿no? Él exigía, por ejemplo, un año de silencio y exigía que supiéramos música y aritmética y una serie de requisitos que debían ser cumplidos, si no, nomás no. Un año de silencio, o 4, yo no me acuerdo bien, más o menos, para demostrar nuestra verdadera vocación e interés. Y no como ahora, que lamentablemente lo digo, cualquiera toma cualquier libro de este tipo y acaba alejado de una manera a veces totalmente contraria al espíritu de la que fue escrito. Marcos, el jefe de los marcosianos. Los marcosianos fue otro grupo gnóstico. ¿Sí? No estamos hablando de Marcos, uno de los evangelistas que se menciona en la Biblia. Recuerden que eran Mateo, Marcos, Lucas y Juan. No, no estamos hablando de esos 4. Estamos hablando de otro Marcos, uno muy inspirado que recibió también mucha sabiduría. En su inspiración probablemente tenía aspectos místicos muy desarrollados. Dice Marcos, el jefe de los marcosianos, que floreció a mediados del segundo siglo y que del siglo de la era cristiana y que enseñaba que la deidad tenía que ser considerada bajo el símbolo de 4 sílabas. Dio más de las verdades esotéricas que ningún otro gnóstico, pero aún ni aún él fue bien comprendido. Esta aseveración de Marcos dentro del grupo de los marcosianos es muy interesante y coherente con la enseñanza de lo que estamos viendo, ¿no? 4 sílabas, la deidad. Aquí podríamos hacer una relación con el logos, el primer logos. Ahí yo creo que podríamos centrarnos para poder entender. Y aunque después es utilizada esas 4 sílabas para poner el nombre de Jehová, pero Jehová no es el principal Dios. Jehová es la tercera Sefira, Bina. Recuerden que este movimiento lo hicieron no la parte oculta de la Cábala, sino la exotérica, ¿no? Por cuestiones religiosas, como el cristianismo. Si ustedes supieran las cosas que han manejado, pues incluso se decepcionarían de muchas cosas, pero no es el tema, ¿no? Hay que quedarnos con el espíritu de compasión, de amor y bondad que refleja la imagen de Jesús el Cristo, vamos a llamar, como la del Buda, como la de Krishna, que ahí también ha de haber pasado cosas que alteraron cosas. Los seguidores, porque ese es el rollo, ¿no? Los seguidores, que esta es mi religión, la única verdadera, y las demás son enseñanzas de Belcebú y cosas así. Cada una alega que la suya es la buena. Ya ven que ahora está de moda pedirle a Dios que mate al contrincante, para que vean cómo los humanos manejamos la concepción divina. Yo me ensalzo en un gran ser y voy a pedir, Dios me acompaña a mí para poder acabar con el enemigo. Eso lo hacía contra los filisteos, contra los pueblos que rodeaban a los judíos cuando estaban asentados en la tierra prometida, que ellos dicen que se las prometieron, pero bueno. Y ahora pues lo han hecho también bueno, ya sabemos. Entonces, el tema de los marcosianos es un tema muy interesante y vamos a ver algo porque aquí se detiene la señora Blavatsky en varios aspectos. Dice, la enseñanza de Marcos fue la de los primeros cabalistas y la nuestra. Entonces ella hace una aseveración. Fíjense que aquí coloqué el árbol sefirotal, si ustedes se fijan, aquí está. Aquí está la corona. Este ya es el mundo físico, material. ¿Sí? Bueno,
A estos niveles estamos muy espiritualmente hablando, ¿no? La corona, Keter, Koshma y Vina, los tres logos. El primer logos, el segundo y el tercero, ¿vale? Vamos a tratar de ensamblarlo así. Pero atrás de la corona, ¿qué hay? De acuerdo a la clasificación cabalística, piensen en el centro, es Ain. El primer círculo que ven aquí, Ein Sof. Y el tercero, Ein Sof Aur. ¿Qué quiere decir? Que este es el mundo nominal y este es el mundo fenomenal. Esto es la seidad, el absoluto. Ya así lo dejo. Y esto es el mundo material, en donde está. Porque así como está el árbol, es el árbol de la vida, el árbol sefirotal como está, vamos a ir organizando las jerarquías, que cada uno de estas sefiras son jerarquías inmensas, está también el árbol dentro de nosotros. Déjenme seguir con el párrafo y vuelvo a repetir lo que dice. Dice, la enseñanza de Marcos fue la de los primeros cabalistas y la nuestra, o sea, la culta. Pues él hace de la deidad el número 30. Aquí empezamos con los números. El tema es que aquí la señora Blavatsky introduce el tema de la numerología. O sea, que habría que meterse a estudiar numerología y tiene lo suyo también, dice. En 4 sílabas, lo que es traducido esotéricamente significa una triada o triángulo y un cuaternario o cuadrado. 7 en total. Si fijan ustedes, la triada, aquí está, esta es la segunda triada, esta apunta hacia el espíritu y esta triada apunta hacia la materia. Y aquí abajo hay 4, 1, 2, 3 y 4. 4 más 3, 7, son los 7 sefirots de los 7 planos. Y la corona está arriba, en la primer logos, segundo logos y tercer logos, espíritu, materia y Mahat Lamed. Aunque no empatan como la tradición oculta totalmente por los términos y manejos que se hacen, la simbología es casi la misma. Entonces, vuelvo a repetir, dice, pues él hace de la deidad, o sea, Marcos, el número 30, en 4 sílabas, lo que traducido esotéricamente significa una triada o un triángulo y un cuaternario o cuadrado. 7 en total, lo cual en el plano inferior constituye las 7 letras divinas o secretas de que está compuesto el nombre de Dios. Las 7 letras divinas tienen que ver con los sefirots. ¿Sí? Acá tienen varios nombres cada una de ellas. Esto necesita demostración, dice la señora Blavatsky. En su revelación, al hablar de los misterios divinos expresados por medio de letras y números. Ese es verdaderamente un tema que al menos deberíamos abordar. Yo pienso que en forma personal, porque abiertamente es muy compleja la temática. Yo al menos en la numerología espero poder hacer algún trabajo, estudio un poco más serio, porque ahora lo he discernido por intuición, vamos a decirlo, los conceptos. He usado la intuición, pero necesito tener un bagaje de mayor claridad. Dice, Marcos refiere como la tétrada, tétrada 4, suprema, descendió a él de la región que no puede ser vista ni nombrada en forma femenina. Descendió en forma femenina. Yo aquí tengo la imagen femenina, porque el mundo no hubiera podido sufrir su aparición bajo la figura masculina. ¿Por qué femenina y no masculina? Y le reveló a la generación del universo
que no había dicho antes ni a los dioses ni a los hombres. Marcos, inspirado, pudo haber tenido unas visiones o experiencias superiores y trasladó esa enseñanza que es muy parecida a la tradición oculta y a la cábala. Dice, Marcos habla de la tétrada. No está la tétrada por aquí. Miren, la tétrada. Aquí está. Habíamos hablado que el padre para Brahman, la madre, Mula Prakriti, y el hijo, el logos manifestado, son tres. Cuando es fecundado el hijo, el logos manifestado, por Fojat, que emana del padre, produce una luz intensa, brillante. Entonces se transforma en el plano fenomenal, en el plano material, al primer logos, a la vida una. Aún está ahí, él contiene todo, ¿sí? Contiene el segundo y el tercero, pero en realidad la vida una es el uno, ¿sí? Brahma con el apóstrofe al final. De ahí emanará todo el universo material. Antes era el universo noumenal. Estaba en ciernes, era el plan, no estaba manifestado ni la materia ni nada, todo estaba preparándose, se estaba cociendo, vamos a llamarlo así. Ustedes le agregan a un preparado, a un puchero, vamos a hablar, una olla, la olla es redonda como el huevo del mundo, le agregan ustedes pues agua, tiene que ver con de la madre, y le agregan ahí eh, otros productos, ¿no? Salsa picante, vamos a llamarle afojat, y, y le agregan chocolate, por ejemplo, que sea la casa porque tiene mucho potencial. Y esa mezcla de esos productos, el calor es el padre. La madre está ahí como líquido, vamos a llamarlo así. No estaba todavía preparada la sopa o el puchero. Todavía le falta que se caliente, que hierva, que se cuezan los productos. El logos inmanifestado es un puño de verduras que se agrega cuando está preparado el caldo y se agrega. Entonces, las verduras, se produce una expansión de todo ese producto y eso es lo que llamaríamos la vida una. El primer logos en el mundo material, del cual se van a emanar todos los aspectos. Bueno, he tenido que usar este ejemplo, quizás no es el mejor ni el más bonito, pero algo espero que se haya captado. La primera frase contiene ya un doble significado. Dice, y aquí se pregunta Marcos, dice, la señora Blavatsky, ¿por qué había de suprimirse más fácilmente? Dice, ¿por qué habría de sufrirse más fácilmente o ser más atendida por el mundo una figura femenina que una masculina? Una pregunta, ¿por qué tuvo que venir en la forma femenina y no masculina? Dice, esto parece una necedad, pero es muy sencillo y claro para el que conoce la lengua del misterio. La filosofía esotérica o sabiduría secreta estaba simbolizada por una figura femenina, ¿sí? Acuérdense de Isis, ¿no? El velo, está cubierta, nadie ha tocado el velo. Isis sin velo, vamos a hablar, así le puso la señora Blavatsky a la primera obra que escribió. Mientras que una masculina era del símbolo del misterio sin velo, o sea, era demasiado fuerte, no podía ser dada así. En cambio, con un aspecto femenino relacionado, pues por supuesto, con la materia primordial, las formas. Recuerden que las formas representan ese potencial. Ustedes pueden tomar cualquier objeto, el que quieran, este boli.
está hecho de materia, vamos a ir de Mula Prakriti. Pero ¿qué mantiene al material del boli, la tinta, el plástico y todo en esta forma? Esta forma fue sacada de la caja, vamos a dejarlo. Ahí estaba la forma ideal y la materia pudo, induciendo a través de la mente de Mahat, la mente de nosotros, imaginó el creador de este boli una idea, tuvo una idea de crear una cosa así para poder escribir. Pero mientras estaba en la mente del creador, del inventor de esto, estaba Mahat simplemente actuando. Cuando la persona, el inventor, tomó la idea, hizo un dibujo, el dibujo lo llevó a un lugar para que hicieran una muestra. Se hicieron pruebas, no funcionaba bien, volvieron a cambiarle cosas, hasta que se obtuvo una cosa así. Escogieron un color azul, cambiaron y se empezó a producir. Todo inició en la mente, pero la mente tiene su base en la polaridad. Y la mente y la polaridad son la vida una, la vida divina, el primer logos. Ahora, dentro de este boli, ¿qué hay para que el boli se mantenga como boli? O sea, el plástico no se desintegre y la tinta haga su función y no se desintegre. Están las fuerzas del Padre, para Brahman, y de alguna manera Mula Prakriti, cohesionando, porque los átomos del plástico están pulsando. Se forma un campo magnético y mantiene a este boli, así como lo conocemos, mantiene la materia densa. Si ese campo magnético dejara de funcionar porque se suprime esa energía que hay aquí a niveles atómicos, este boli se desintegra. Porque los átomos ya no pueden estar cohesionados, sino se escapan y desaparecen a nuestra vista. Todos estamos hechos de eso. Los átomos que nos componen nuestros principios, nuestro cuerpo material viene de la gran madre ya virgen fecundada por el espíritu. Y todos los principios a los que nos fueron dados, que fueron activados porque vienen, fíjense que los principios vienen de Atma, los tiene ya, los tenemos pero sin potenciar en posibilidad. Desde el momento en que tenemos a Atma, tenemos todos. ¿Sí? Atma Buddhi, vamos a llamarlo así, ¿no? Para que no. Pero recuerden la primera raza, se hablaba de que sí, que nomás estaba la mónada formada por Atma y Buddhi, y el Linga Sharira que nos había dado los padres lunares, ¿no? Los pitris lunares. Y que ese Linga Sharira cubría todo, envolvía a la mona. Ese era el modelo original. No estaban los principios, sí estaban los principios, pero no estaban activados, porque los principios emanaban de la mona. O estaban potencialmente, vamos a llamarlo así, en la primera raza. Siempre los hemos tenido, solamente que no se habían activado hasta algunos en la segunda raza, muy pocos, y la mayor parte de la humanidad que existía en ese momento a partir de la raza lemur. Entonces vinieron las jerarquías y activaron la parte de Buddhi, agregaron ahí eh, eran los Manasaputra, los Kumaras, los Anishvat. Los Anishvat tuvieron que intervenir ahí también. Los Manasaputras a la mente. Los Kumaras también tuvieron una labor. Pero ya estaban los medios para que ellos activaran. En algunos casos entraron dentro de los cuerpos de una forma diferente,
porque el traje estaba ya muy desarrollado y ellos podían entrar y utilizarlo para poder ayudar a la naciente humanidad. Algunos otros seres humanos, los pseudo seres humanos todavía, fueron creados por Kriya Shakti, por los sabios seres divinos que vinieron a ayudarnos. Tuvieron que generar ciertas generaciones de seres masculinos y femeninos, tal como se esperaba que fuera al final de la evolución, vamos a decir, de los sexos. Entonces, todo esto tiene que ver con algo. ¿Por qué entonces la enseñanza femenina es la forma en que nos fue planteada la, la, la tradición oculta? Dice, y esto parece una necedad, pero es muy sencillo y claro para el que conoce la lengua del misterio. La filosofía esotérica o sabiduría secreta estaba simbolizada por una figura femenina, por una mujer, mientras que la masculina era un símbolo del misterio sin velo, que aquí puse yo a un hombre. Hubiera sido demasiado poderosa, demasiado fuerte para la humanidad en ese momento. Es lo que más o menos da a entender esto. Dice, de aquí que no entenda, estando el mundo preparado para recibirlo, masculino, no podría soportarlo y la revelación de Marcos tenía que ser dada alegóricamente y así fue. Usó lo femenino para la descripción. Me llama la atención porque en Pistis Sofía Pistis o Sofía, la sabiduría, es mujer también es el personaje central, aunque aparece por ahí Jesús y aparecen otros. Cuando en un principio su padre, el de la tétrada, el inconcebible, el sin existencia, el sin sexo, el Ein Sof cabalístico, pues sí, porque todo venía del mundo noumenal, el primer logos o aeón, naciese y que su invisible se revistiese de forma, su boca se abrió y pronunció la palabra semejante a él mismo. Hablamos del logos ya manifestado. Esta parte es demanda, ¿no? Yo les digo porque a mí me ha estado ocurriendo. Tengo que estar encima constantemente para no se me olvide y no me mezcle yo a rato los términos o las... No es tan simple, ¿no? Puede que nos ayude la inspiración o más bien la intuición. Y cuando no hay inspiración y hay bloqueos, pues es muy difícil, ¿no? Ya es como sacar, ¿no?, de tirabuzones de nosotros la capacidad de poder comprender. Si ya es difícil, todavía te la hacen difícil, ¿no? Así es. A ver, dice, en esta palabra logos, que significa palabra, permaneciendo cerca, le demostró lo que era, manifestándose en la forma del uno invisible. Ahora bien, la pronunciación del nombre inefable por medio de la palabra tuvo lugar de esta forma. El Supremo Logos pronunció la primera palabra de su nombre, que era una combinación de sílabas de 4 elementos o 4 letras. Esto nos viene a decir que el Supremo Logos, el Logos principal, primer Logos, la vida una. Y ahí lo inefable estaba atrás de la vida una. Recuerden, Logos inmanifestado. Y el padre y la madre para Brahman y Mula Prakriti. Y tras de ellos estaban dentro del huevo del mundo, y tras de ellos estaba la seidad, el absoluto. Aquí lo vuelvo a poner, porque si no, se nos pierde. Aquí está los 3 logos ya manifestados, los llevamos dentro de nosotros también. Nuestra constitución tiene los 3 logos. Tenemos dentro de nuestra constitución las fuerzas, tenemos a Fojad y tenemos a la Kasha. ¿Por qué? Porque haciendo una relación
Atma es para Brahman y Buddhi es Mula Prakriti. ¿Ya? Su combinación junto con generan pues, los tres logos y ahí aparece la mente. ¿Podemos utilizarlo? Sí, yo digo que sí, para que podamos entender lo valioso de nuestra constitución y de nuestra posición en el mundo y la labor tan importante de evolucionar para poder crecer y activar lo espiritual y convertirnos en los instrumentos del plan divino. Eso es muy importante. Y eso es lo que la tradición oculta nos enseña, que eres un Dios encadenado en cárceles de carne, una divinidad potencial esperando aflorar. Pero como estamos en un traje pesado, en el fondo del mar, luchando, trabajando ahí y sin saber que ese lugar no es nuestro verdadero hogar, que nuestro hogar pertenece a un universo luminario diferente. Y como llevamos mucho tiempo ahí abajo, aquí en este plano material, creemos, como vemos a otros igual, que esto es lo único que hay. Y no es así. Estamos muy equivocados. Pero tampoco podemos inducir a nadie a que lo vea de esta manera. Fíjense aquí la misma, el macroprosopos y el microprosopos, pero ahora con un nombre. Esta figura es más conocida. Se fijan, está el triángulo, aquí está la flecha para señalar, ¿no? Uno, aquí están los tres, el macro, la parte espiritual más elevada, se refleja en la materia, espíritu y materia. Y aquí está también dentro de nosotros. Ya se ve un poco deformado porque está la luz y la oscuridad. Aquí está en el plano material, en el plano nominal espiritual. Ahora, aquí se sacan varios términos y números, se fijan. Aquí hay tres. Y los hombres de esta parte con los hombres reflejados en la materia forman ¿qué? Cuatro. El cuaternario. La triada y el cuaternario, que tiene que ver mucho con el árbol sefirotal, porque esto es cabalístico. En esta palabra, Logos, permaneciendo cerca, le demostró lo que era manifestándose en la forma del uno invisible. Ahora bien, la pronunciación del nombre inefable por medio de la palabra tuvo lugar de esta forma. Él, el supremo Logos, pronunció la primera palabra de su nombre. Hablo de Logos primero, la vida una, manifestado ya en nuestro universo. Keter en la corona, Keter, en el árbol sefirotal, que todos lo llevamos, ¿no? Que era una combinación sílabas de 4 elementos, y estos sonidos son los que manifiestan en la forma alaeón, sin existencia e ingenerable. Dentro de nosotros está lo absoluto, lo eterno, lo que no tiene principio ni fin. Es lo que nos da la vida, es lo que somos. Esa parte envuelta en Buddhi espera que algún día, a través de nuestra autoconciencia, adquiramos la conciencia suficiente por las cientos de experiencias que hemos tenido en varias vidas. Y esa conciencia tenga la capacidad de separarse de la mente, porque nosotros somos la fuente divina, eterna, sin principio ni fin. Estamos identificados con la mente, sobre todo la personalidad, con los sentidos. Pero el trabajo interno nos va a llevar a utilizar la mente como un instrumento, como una herramienta para los fines. Somos solamente conciencia, conciencia que se mueve dentro de una estructura material para adquirir más experiencias. Pero no lo sabemos que somos eso. Creemos que somos este traje y que los sentidos pues, nos dicen lo que es la realidad y lo cuidamos y pasamos toda una vida
Creo que el otro día leía creo que de un autor, un filósofo, creo que fue Nietzsche, que decía, muchos seres llegan a este mundo y se van como llegaron. Pensaron que este mundo era comer, dormir y hacer el sexo y no más. Y tuvieron oportunidades y no hicieron nada. ¿Por qué? Porque, ay, eso no. ¿Eh? ¿Tienen su derecho? Sí. ¿Hay derecho a no seguir el proceso? Sí. ¿Por qué? Porque la madurez no está todavía adecuada. Y nos dejamos llevar por el resplandor de los sentidos del mundo. Nos atraen mucho los fuegos fatuos del mundo, ¿no? El poder, la posición, el disfrute, los placeres, los deseos. Es básico. Todo eso lo necesitamos haber experimentado para empezar a entender que nuestra realidad no es esa. Eso es una forma de enseñarme que debo hacer un viaje hacia lo real que está dentro de mi corazón espiritual. ¿Qué ha ocurrido? Pues que la época en que vivimos, las condiciones que se han ido agravando en el mundo, hacen que yo esté demasiado preocupado por sobrevivir. Hablo de mucha gente. Algunos tenemos por lo menos la bendición de tener alimento, ¿sí? Y un lugar donde resguardarnos. Pero hay millones de personas que están padeciendo mucho sufrimiento, ¿no? Yo vamos a ver el programa que pasan de Sudán. Llevan años, no les hace caso nadie, solo la ONU está ayudándolos. ¿Por qué? Porque no tienen petróleo, no tienen nada que pueda llamar la atención, como ahorita ocurre con Irán. Así. Estamos hablando de Sudán, te hablo de 2 o 3 millones en el desierto, viviendo en casas de tela, muriéndose. Esa es nuestra humanidad ahorita. Y nadie le importa, salvo un grupo de gente que hace voluntariado, da donaciones, pero no alcanza, son demasiadas bocas. Y eso es algo que deberíamos reflexionar, porque eso incumbe a nuestra naturaleza de amor y compasión, que es lo divino en nosotros. Y estas son las formas que llaman los ángeles, que se llaman los ángeles que perpetuamente contemplan la faz del Padre. Estas son las formas, sí. Yo encontré estas imágenes de ángeles. Bueno, el Logos, el segundo Dios que permanece próximo a Dios, el inconcebible, según Filón, la versión de Filón. Sí. No, ahí no le puede llamar sí, si le llama al lo que llamamos nosotros Logos inmanifestado, digo, Logos manifestado sería el segundo Logos para Filón. Y el Dios inconcebible es el Logos inmanifestado, asumo. O sea, vean cómo se trastoca en algunas clasificaciones. Esto es tan claro como podía serlo en el antiguo secreto esotérico. Es tan cabalístico, pero menos velado que el Zohar, el cual los nombres místicos o atributos son también de 4 sílabas, teniendo palabras de 12, de 42 hasta de 72 sílabas. Estamos hablando de la numerología y los nombres de las jerarquías, los ángeles. La tétrada muestra a Marcos la verdad en la forma de una mujer desnuda y deletrea todos los miembros de la figura llamando a la cabeza W, A y W, al cuello B y Y, y a los hombros y manos. Son todos los nombres de las jerarquías, no solamente cósmicas, sino internas que tenemos nosotros. Recuerden que las partes del cuerpo dependen de ciertas jerarquías, ¿no? De la influencia de ellos. Pues la cabeza es de Aries, ¿no? Me parece. Los pies de Piscis, ¿no? El corazón de Leo, creo. Ahí va, ¿no? Y hay influencia de los
de los planetas, por lo menos de los siete planetas sagrados, o por lo menos los que tenemos, que conocemos, ¿no? Porque hay dos que no se habla de ellos. En todo ello, los 10 sefirots, que aquí los ven, fijan ustedes aquí en son 10, ¿no? 3 arriba y 7 abajo. Son 10 sefirots. Están representados como divididos en los 3 superiores, que son estos, Keter, Hoshma y Vina. Aquí tienen los símbolos de los planetas que Neptuno, Urano y Saturno. Pues sí, Saturno. Y después está Júpiter, Marte y el Sol, que es la triada que está sobre los 4 que vemos aquí. Mercurio, Venus, la Luna y Amsterdam. Esta no tiene nombre ahí, no lo veo agenda. El verdadero significado esotérico del número sagrado 7, aunque hábilmente velado en el Zohar, le hace, sin embargo, traición al doble modo de escribir el término en el principio o Berashat y Beraishat, siendo este último la sabiduría elevada o superior. Concretando en este diagrama, esta vórtice que ven es Ein Sof. Los 3, Ein Sof, Ein Sof y Ein Sof Out. Esto, si quieren llamarle Dios, podría ser, pero no podemos ponerle la palabra porque luego nos imaginamos un ser. No es un ser, es el absoluto, es la seidad. Después vienen los 3 logos, ¿sí? La vida una, que emana directamente del logos inmanifestado que está atrás de él, en la vorágine, vamos a llamar, entre la vorágine y el mundo material está el mundo noumenal. Sí, hay 3 niveles. La seidad, el espacio noumenal y el espacio fenomenal o de la materia donde estamos todos. La seidad emana, irradia sobre sí misma. Se manifiesta lo noumenal, la base de lo que va a ser después fenomenal o material. Esto se activa e irradia el mundo fenomenal o material. El primer logo, sobre todo, la vida una, es el hijo, se puede decir, del nómeno, de la fuente. Pero todo, tanto lo nominal como lo fenomenal, son manifestaciones, formas del absoluto o de la seidad. Llámele como quiera. Como se ha demostrado por el señor MacGregor Matters e Isaac Meyer, quienes se hayan sostenidos por las opiniones antiguas más autorizadas, estas palabras tienen un significado doble y secreto, los que acabo de mencionar. Brashet Baram Elohim significa que los 6 sobre los cuales está el séptimo, la séptima sefira, pertenecen a la clase material inferior. Si ustedes acá analizan a este hombre, son 6 más la séptima, vamos a poder, no sé si sea la fundación, pero yo creo que tiene que ser esta, que es la séptima. 7 son aplicados a la creación inferior y 3 al hombre espiritual, los 3 están arriba, los 3 lobos, ¿sí? Que ellos le llaman en la cábala la corona. Heter, Hoshma y Bin. El prototipo celeste o primer Adán. Podemos llamar al primer Adán los 3 primeros. Y el segundo Adán es el que está abajo, el material, ¿sí? Los sefirots. Esto es meterse en cábala, pero les digo, no sé, ya una vez tuvimos un especial de cábala, nos los dio creo que Carmen César. No sé si volvamos a tener otra vez uno para poder recordar todos un poco, aunque sea
no cometer errores y no malinterpretar. Y esta es la última imagen ya para terminar. Dice, cuando los teósofos y los ocultistas dicen que Dios no es ningún ser, porque es nada, no cosa, son más reverentes y más religiosamente respetuosos con la deidad que los que llaman a Dios Él, y lo convierten en este modo en un varón gigantesco como el que yo puse aquí. Esto no es Dios. Si nos impone y nos impacta, podría ser una jerarquía, unos seres divinos, superiores, como le quieran llamar, que tienen una labor de construir, de arquitectos o constructores de nuestro universo, pero no son Dios. No hay un Dios, aunque se puede poner Dios a la vida una si quieren, para que no haya Ishvara, como le llaman los hindúes, para que no tengan ustedes algo. Les cuesta trabajo a la gente porque estamos muy condicionados por la educación religiosa que nos dieron, de que debe haber un Dios. No hay un Dios, hay jerarquías de seres inmensas. Simplemente nuestro sistema solar está lleno para tirar al aire. Bien. Pero la manipulación dogmática de las tradiciones religiosas, pues, y si no es así, es el demonio. Y lo mismo lo dicen las demás tradiciones religiosas, pues uno debe normar su criterio, tarde o temprano. Bueno, pues sí, va a haber una cosa, tarde o temprano vamos a desencarnar todos, y del otro lado se van a dar cuenta de la verdad. Ya verán, y verán que o estuvieron equivocados o acertados, pero ya verán. Bueno, si tienen los sentidos para ver y escuchar. Eso es importante, ¿no? Recuerden que los sentidos internos, espirituales, se conservan cuando yo asumo de que hay algo después de la muerte. Estoy predispuesto a que esto no termina, que la vida es solamente un paso en este plano material para aprenderle, para tener experiencias y lecciones y que mi conciencia se expanda, ¿no? Entonces, del otro lado me van a dar una cátedra ahí cuando me pongan en el juicio, decir esto y esto y esto, te equivocaste aquí, hiciste esto y esto. A ver si hay tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque me voy a dar cuenta que a lo mejor la estuve regando o me equivoqué. Si yo era fanático religioso, voy a decir, ay, madre mía, pues sí, se va a llevar uno una sorpresita. Y muchos van a ver, aunque aquí no digan que esto no es verdad, ustedes quieran. Ya verán, las sorpresas no las llevamos. Si estamos abiertos y dispuestos, porque también podemos cegar nuestros sentidos de ese lado. Están muy obsesionados. Si viene un accidente y fue por una muerte dramática, pues es más complicado. Bien, vamos a abrir, a dejar por si hay alguna pregunta. Fue un poco accidentado este estudio. Y pues sí, pido disculpas, pero creo que nadie esperaba lo que estaba pasando, ¿no? A mí me descontroló un poquito al principio, pero bueno, estamos más o menos. Emilce, por favor. Sí, buenas tardes a todos y perdonen que no ponga la cámara porque estoy impresentable, pero le quiero hacer una pregunta. Primero, agradecerle, porque al hablar de una cábala que usted dijo que era como muy abstracta, creo que eso es importante, es muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo es que me pareció excelente que usted no opine o no desprestigie el catolicismo, la Iglesia Católica, porque creo que en realidad todos nosotros desvirtuamos algo, porque al no tener eh, la fuente, estamos incluso estudiando
por una traducción, por una imaginación o un concepto de alguien. Entonces, eso me parece que es muy importante lo que usted dijo, que tenemos que recapacitar en nosotros mismos. Y nada más, eso era. Gracias. Las religiones cumplen una función, yo siempre lo he dicho. ¿Cuál es la función? Que nos permiten a los seres humanos expresar la divinidad que traemos en nosotros, esa necesidad de expresión, que no es la mejor. Pongámonos, por ejemplo, esas religiones de la santería que hay en África y en Haití. ¿Ustedes creen que hay que desecharla porque matan una gallina y apelan a los espíritus de la naturaleza y no sé cuántas cosas? Yo diría que no. Eso cumple la función de ser una expresión que le permite a la gente manifestar aquello que lleva, que no sabe cómo hacerlo, y cuando encuentra un canal, eso es lo que le permite. Ahora, que estén dirigidas correcta o incorrectamente, esa es otra cosa, porque está en manos de los hombres. Yo creo que por eso la señora Blavatsky hizo la calificación de que una cosa es la teosofía y otra cosa es la sociedad teosófica. Ahí ya lo vemos. Yo diría, una cosa son los evangelios y otra cosa es la estructura humana que conforma la iglesia. De no sea solamente cristiana, sino musulmana o judía o hindú, la que sea. El tema de los humanos es un tema complicado. Ustedes lo saben, las personalidades, tenemos nuestros pros y contras y nuestras debilidades y pues hacemos y deshacemos. Y otra cosa es la enseñanza que está soportada por cientos o miles de seres, y hablo de todas las tradiciones, que han vivido y que han sido místicos y devotos con sus fallos, pero lo han hecho. Entonces, la religión tiene una función y por eso trato de, hasta donde me es posible, entender que hay discrepancias en la manera de ver. La parte del cristianismo esotérico, como decía Nivesan, es casi igual que la tradición oculta, pero eso no se enseña. Se enseña lo que llamaríamos el cristianismo exotérico, ¿no? El que es fácil, el que la gente pues le completa esa necesidad interior, ¿no? Y eso ahorita con la pasada de la Semana Santa, pues vimos a la gente aquí en España se ponen, pues miren, están llorando en las calles cuando ven pasar a las figuras y cosas así. Pues tienen todo el derecho a sentir y a verlo así. ¿Ustedes creen que hay mucha diferencia entre la antigüedad de nosotros? Fíjense que había en la época de los griegos, de cuando eran los misterios de Eleusis, salían de Atenas las sacerdotisas cargando los símbolos sagrados y la figura el hijo y de la diosa Demeter, etcétera, le iban cargando 22 kilómetros hasta Eleusis, de Atenas a Eleusis. E iban atrás toda la muchedumbre de gente, de iniciados que estaban entrando a los misterios. Gritaban y hacían y deshacían, igual que hace ahora la gente con las imágenes en las calles cuando las andan progresándolas para que la gente las vea. Están celebrando algo. No hay mucha diferencia y si lo quieren llevar a Egipto, también en Egipto se hacía algo parecido. Y en todas las tradiciones religiosas se maneja. ¿Qué función cubría? Bueno, pues darle algún alimento a esos corazones todavía medios primitivos que están necesitados de tener algo en que sentir que hay algo superior y que ellos sí son mejores porque esa parte superior de esa religión le pide que sean más equilibrados o menos, que no roben y que se porten mejor, pues va a ayudar, va a ayudar. Por eso en ese sentido, aunque he sido muy crítico hace años hacia la religión, ciertas religiones, pues me he dado cuenta que no estoy en la posición de hacerlo y no tengo derecho a hacerlo a pesar de que yo pudiera saber cosas que se saben cuando se está estudiando esta enseñanza.
A mí me parece magnífico y hay pasajes magníficos de los evangelios que no tienen comparación, así, no tienen comparación. Pero eso no quiere decir que algunos que practican tradición y que pues dirigen a veces las enseñanzas, pues no se comporten como más o menos, por lo menos que aparenten que están haciendo las cosas mejor. Es complejo, porque pasa con todas las tradiciones, y hay siempre personalidad. Por eso, Milce, creo que tu comentario es muy válido. Y Muchas gracias a usted. a ti, Milce. Sí, Dora. Bueno, creo que aquí también tenemos que ampliar un poquito en cuanto al conocimiento, tiene sus dos facetas, ¿no? Lo exotérico y lo esotérico. Sí, sí. Las dos partes. Y esa es la religión, que tiene su parte interna y su parte externa, la que es dada a todo el pueblo. Sí. Esa yo creo que sería, y la parte interna está relacionada con el lado místico en todas las religiones, ¿no? Y por el otro lado está la parte dogmática, ¿no? Aquella estructura física Mana. que es, ¿no? Me hizo recuerdo en una parte que hablabas a nuestro querido Juan Viñas, Sí, Juan Viñas, que nos decía en una de sus exposiciones, decía, hablando del alma universal, él decía que todos venimos con la chispa, sí, pero muy pocos logran encenderla. sí. Y eso estaba relacionada con lo que dice en la voz del silencio. No, ay, qué triste que todos tengamos alaya Alaya, y no, y de tampoco nos sirve. no, Sí, no, sí, que no, sí. tampoco sirve. Como la declaración de Nietzsche que dice, todos llegan, pero se van como llegaron. A Sí, eso me refería, ¿no? Esa parte Sí, porque, que decías, digo, ¿no? sí Que todos experimentamos. venimos con la chispa de Sí, manas de la mente y muy pocos logran encenderla y desarrollarla. sí, porque al final la vida, a pesar de las experiencias que tenemos y que hicimos, crecemos de alguna manera, si no hay la conciencia para decidir que el viaje hacia afuera lo debemos combinar con un viaje hacia adentro también, pues nos vamos a ir como llegamos. ¿Sí? Ujú. No digo que viajemos, no digo que tengamos experiencias, pero lo interior se quedó para la siguiente oportunidad porque en esta pues se nos ocurrió dejarlo a un lado. Y eso es lo más triste cuando tú te das cuenta que hay gente muy capaz, muy inteligente, que eso es otra cosa, no quiere decir que haya madurez, porque la inteligencia no es símbolo de madurez. ¿Sí? La madurez viene del alma. Y Ujú. es cuando tú anhelas que tu vida no pertenece a este plano material, que estás de paso y que estás de paso para crecer y aprender, pero que tu verdadera naturaleza, que es espiritual y superior, pertenece a otros niveles, a otros estados de conciencia. Pero es así, y eso no nos vamos a cansar de insistir en que los que puedan escuchar esta enseñanza y sientan que pueden encontrar respuestas y muchas a las que no hay manera de responder ahorita con las tradiciones religiosas, salvo la parte exotérica, pues lo puedan seguir buscando y estudiando, ¿no? Y practicando, porque hay que pasar a la práctica. claro, tiene una- Gracias, Dora. Guille, Así. gusto verte. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, ya que me nombraste un comentario, ¿no? Sí, Em, en esencia, toda la humanidad es perfecta, ¿sí? En esencia. en esencia, sí, En podemos decirlo esencia, así, todo es perfecto. desde el punto de Y vista de la mónada. Sí, claro, en lo que es imperfecto, eh, decía Giordano Bruno, creo, que también es perfecto, ¿no? Porque está en su nivel, están pasando sus experiencias, como tú mismo dijiste, de experiencias que tienen que pasar. sí, Lo grave que según la enseñanza nos dice, es aquellos que tú dices que vienen y se van como vinieron,
¿no? Porque no aportan algo, por más que la vida nos empuje y se supone que nos lleva y que estamos avanzando por el impulso de la vida, de todas maneras, si nosotros no ponemos ese granito que dices de ser mejores cada día, un poquito, lo que nos esforcemos, pues esos son los que sí da pena que desperdicien esta gran oportunidad, ¿no? Pues sí, mira, yo me acordé ahorita de una vez estábamos aquí con mi socio, fuimos a un geriátrico a Cáceres, estábamos en Cáceres y nos invitaron a dar una conferencia, un tema a los enfermeros y a los administradores del lugar sobre el tema de la muerte, ¿no? Cómo ayudar a la gente a prepararla para poder salir. Y a mediados de la conferencia o del tema que estábamos presentando, Enrique y yo, se metieron 3 personas mayores que eran de los que estaban viviendo en el geriátrico, o sea, no eran enfermeros, era gente que atendía, ya muy mayores. Y se sentaron a escuchar lo que estábamos diciendo. Entonces, de repente, uno de ellos, hablando del miedo a la muerte, que es una de las cosas que se trabaja en los geriátricos, decía uno de ellos, yo no tengo miedo a morir, tengo miedo a sufrir. Sí. Sí. El segundo dijo, bueno, yo sí tengo miedo a la muerte. Dice, siento que para mí es algo que, a pesar de que soy creyente y tengo ciertas ideas, pues me debato en el tema de que pues no creen que sea que haya algo, ¿no? Decía, es que nadie ha regresado. Bueno, pues eso es otro tema. Pero el tercero, y ese fue el que me llamó la atención, dijo, yo no tengo ni miedo a morir, ni tengo dudas, sé que hay algo más, soy seguro porque pero he vivido y desperdiciado mi vida porque tuve todo lo material que tuve y nunca hice nada por crecer internamente. Siento que algo en mí se quedó estancado y que no progresé en eso. En otras cosas sí pude hacerlo. Y además era un hombre muy rico. Pero no pude en eso. Y siento que mi vida no ha tenido sentido, no tuvo sentido al final de todo. Y es lo más triste al final. De la vida no tuvo sentido porque viví sin ningún sentido que soportara al final. Esa es le llaman, el doctor Jung le llama el aspecto del propósito y sentido de la vida, ¿no? Claro. Y eso es una de las cosas que insisto mucho y que deberíamos insistir con las personas con las que trabajamos en los grupos. El sentido y propósito de la vida se alimenta no solamente de los éxitos en el mundo, no, pues, del progreso, sino también del alimento espiritual que podamos hacer, ayudándonos nosotros y ayudando a otros seres si podemos ayudarlos y es oportuno. No ir de misioneros, sino de servir ayudando. No es fácil. A mí este ejemplo de esta persona me llamó la atención porque pues, él sintió que había desperdiciado y sentía que le costaba aceptar que iba a morir porque ya se le acabó el tiempo. ¿Sí? Ya me arrepiento a estas alturas, pero ya no tengo tiempo de hacer nada. Mi oportunidad se perdió. Yo le dije, mire, no se perdió porque por lo menos se dio usted cuenta, porque hay gente que se va sin darse cuenta. Entonces es un punto que deberíamos considerar. Muy bien, pues muchas gracias.